Hola, buenas tardes. Vamos a empezar con nuestra maratón de videitos de acá hasta fin de año, con esta nueva realidad que nos impone el, la pandemia, el coronavirus, etc. Hoy vamos a hablar de función administrativa eh, y administración pública. Para esto me permito recomendarles un articulito de Alberto Bianchi, que con nuestra división de quienes eran más afrancesados y más yanquis, lo habíamos puesto de ese lado. Alberto Bianchi es un tipo muy leído, muy prestigioso, que tiene algo que no es muy común, que es a la vez con prestigio dentro de los administrativistas, pero también dentro del derecho constitucional, donde él ha escrito libros sobre el control judicial de la administración pública, sobre la historia de la Corte norteamericana, muchos otros temas realmente interesantes, y otros de administrativo, como algunos temas de regulación, también orientados a la experiencia norteamericana en este punto. Bianchi hace un laburo muy interesante, que es el de, afinar con metáforas y con un lenguaje muy ilustrativo, la diferencia entre el concepto de función administrativa y administración pública a la luz de un fallo de los más importantes del derecho administrativo argentino, que se llama Petroquímica Bahía Blanca, la Buenos Aires con Petroquímica Bahía Blanca, un fallo vinculado a nuestro pago, a quien yo conozco porque yo, cuando me recibí allá, apenas terminada la conquista del desierto, en 1986 vine a trabajar a Bahía, a un estudio que era abogado de la Buenos Aires, y conozco desde entonces los entresijos de este fallo. La Buenos Aires se presentó a cotizar a Petroquímica Bahía Blanca la provisión de determinados seguros. Las empresas grandes, si bien no tienen ninguna obligación contractual, siempre piden por un procedimiento muy privado que coticen determinadas prestaciones a las empresas de servicio, en este caso el servicio de seguro. La Buenos Aires se enteró que había perdido, no le notificaron, que le habían dado los seguros que ya había cotizado a otra empresa de menor prestigio y capacitación, y capital que la que tenían ellos. La Superintendencia de Seguros hace todos los años, o en forma constante, un ranking de quienes tienen mayor capital, menos juicios y, en definitiva, una mayor posibilidad de responder a los siniestros asegurados. La Buenos Aires siempre estuvo en el top 10 de estas compañías, y sabía que había ganado otra empresa que era de menos prestigio y categoría en la superintendencia que ella, y que también tenía un precio más alto. Obviamente en estos casos uno sospecha siempre del jefe de compra que algún arreglo non santo puede haber. Entonces dice, bueno, muéstreme por qué no gané, deme vista de las actuaciones. Muy sueltos de cuerpo, lo de Petroquímica Bahía Blanca dicen, miren muchachos, todo muy lindo, pero yo soy una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Soy sociedad anónima, le dice, y estoy regido por el Código de Comercio. Los papeles privados por los cuales yo tomo la contratación son míos. Y mi empresa es privada, por lo tanto yo nada tengo para darte. Lo que hace quien emite opinión en este caso, que es Juan Octavio Gauna, el procurador ante la Corte de Nación. Juan Octavio Gauna, un tipo muy reconocido por todo el mundo, profesor de la UBA, profesor de Derecho Administrativo, un tipo radical, pero en general muy prestigioso y querido en el ambiente, empieza a desarrollar qué quiere decir que estamos frente a una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Dice, bueno, primero integra la administración descentralizada. Y dice que la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo se aplica a ambos esferas, la centralizada y la descentralizada. Y también, dentro de la descentralizada, estos entes menores, dice,
dotado de personalidad jurídica propia y distinta de los centros polares de la administración. El centro polar de la administración pública propiamente dicha, presidida por el Poder Ejecutivo, y hago esto porque es una estructura piramidal, en donde básicamente rige el principio de jerarquía. El de arriba manda y el de abajo obedece. ¿Para qué se crean sociedades anónimas? Aunque sean estatales totalmente, sociedades como son las sociedades del Estado, o con participación estatal mayoritaria. Bueno, porque precisamente se quiere sacar de la rigidez del derecho administrativo y sobre todo la rigidez en materia de compra y adquisición de bienes y servicios que tiene el Estado, que para cada decisión que tiene que tomar, para cada compra, tiene que llamar a un procedimiento público abierto de licitación pública o de concurso de precios, pero abierto y con procedimiento determinado. Si nosotros creamos una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, es porque a ese destino industrial o comercial que tiene que hacer la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, la queremos que la rija el derecho privado. Si tiene que comprar los insumos para producir polietileno o quiere vender el polietileno en el mercado, Petroquímica Bahía Blanca claramente no puede estar sujeta a los procedimientos de derecho administrativo y la agilidad de estar en ese mercado privado, digamos, en donde tiene que competir con otras empresas privadas, no puede estar regida por el derecho público. Pero sí, dice Gauna, el resto de sus actividades, en lo que hace al derecho público, está vinculada al derecho administrativo derivado, dice, de la estatalidad del ente. Es un ente, en definitiva, estatal. Ahí está el Estado y ahí hay fondos públicos. Y dice, mire, se lo tenés que dar primero porque a vos qué daño te causa. Vos tenés responsabilidad social hacia los terceros, porque, reitero, estás administrando fondos públicos. Y porque aparte, esto no te trae ningún perjuicio para vos. No te estoy pidiendo que vos, para comprar insumos para tu industria, te sometas a un procedimiento público. Acá es una actividad colateral a tu actividad industrial, el procedimiento terminó y no te ocasiona ningún perjuicio que vos exhibas esta documentación en base a la cual vos contrataste. Por lo tanto, aquí no te ocasiona ningún perjuicio y por lo tanto tenés que obligatoriamente, por el principio republicano del derecho a ser oído, al debido proceso y la transparencia de los actos de gobierno, porque básicamente es una entidad estatal, vos tenés que permitir que el resto que quien haya contratado con vos y no te ocasione un perjuicio de tu actividad principal, le permitas ver los papeles. Y después dice, claro, vos sos muy canchero, muy piola y me decís que te regís por el derecho privado. Ahora, miremos un poquito. ¿Vos sos un actor privado en igualdad de condiciones que el resto del mercado? No. A ver, en la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, los directores y el presidente son designados por el Estado. El Estado también controla la composición accionaria, dice quién puede y quién no puede asociarse con el Estado para integrar estas APEM. Está resguardada contra la quiebra. Si necesita fondo, ¿a quién se lo pide? Se lo pide al Tesoro Nacional, que se conforma con los impuestos que pagamos todos nosotros. Por lo tanto, no te hagas el canchero, vos no sos privado, porque no podés decir que sos privado para lo que te conviene, que es mostrarle los papeles a los de la Buenos Aires que estaban calientes porque suponen que alguien se entongó adentro para embromarlo, pero ser público para pedirle plata al Estado o para no permitir que cualquiera ingrese dentro de tu composición accionaria. Entonces, claramente vos tenés que, en vista del principio republicano del gobierno y de la estatalidad del ente, permitirle que tome vista, por más que no se apliquen estrictamente los principios del procedimiento administrativo. Vamos a ver qué dice Bianchi de todo esto. Bianchi empieza desarrollando con una cadencia muy destacable. Veo que este vaso de Brahma, pero estoy tomando agua, no sé si ve. Es del partido Argentina-Bosnia, el 15 de junio del 2014. Pero es agua, ahora no tiene Brahma. Bueno, empieza desarrollando los principios de en qué es la administración pública y qué es la función administrativa. La administración pública nos dice que es una idea estática, es decir, estamos hablando de
el órgano, digamos, lo que está, que es claramente un conjunto de estático, establecido, de órganos. En cambio, la función administrativa es algo que se está haciendo, algo que se ejerce, algo que se hace. La administración pública es un conjunto de órganos, nos dice Bianchi, que desarrollan funciones, pero tienen básicamente un núcleo común, que desarrollan estas actividades bajo un régimen exorbitante al derecho común. Esto es lo que hace, muchachos, y caracteriza al derecho administrativo. Exorbitante quiere decir que está fuera de la órbita, ex órbita del derecho común. Generalmente, cuando empiezan a hablar, por ejemplo, en materia de contratos administrativos, dice que se utiliza mediante cláusulas o mediante regulaciones poco frecuentes en el derecho común, o que en el derecho común serían hasta ilegales. Entonces, tiene otro tipo de derecho que, en virtud de la estatalidad de quien ejerce la función administrativa, tiene este justificativo. Ahora bien, este régimen exorbitante se lo utiliza para el bien común, y es el Poder Ejecutivo el que controla los actos y controla los actos de la administración pública. Bianchi luego desarrolla, en base a unos principios elaborados por Barra. Barra es un administrativista también muy prestigioso que fue ministro de Justicia de Menem y luego fue un ministro de Corte, un tipo muy controversial porque, bueno, se lo asocia a la época del gobierno menemista. Barra distingue básicamente qué es el ejercicio de la función administrativa y qué procedimientos se realiza para la función administrativa. Primero, establece que la función administrativa la realizan todos los poderes. Ahora bien, la función administrativa está regida por un procedimiento jerárquico. El de arriba manda al de abajo. Todos los actos de los inferiores pueden ser revisados por los superiores y es el principio de autoridad y jerarquía el que manda. Y es la forma en la cual se toman decisiones. En el ejercicio de la función judicial, el procedimiento que prima es el silogístico, es decir, las personas, los miembros del Poder Judicial tienen una premisa mayor, que es la ley, una premisa menor, que son los hechos, y luego deciden y resuelven. Ese es el procedimiento habitual de decisión en el ejercicio de la función administrativa. Y la función legislativa, el procedimiento que lo caracteriza, que es el deliberativo. Un montón de personas que se juntan, discuten, votan y deciden. Entonces, si bien todos ejercen la función administrativa, como vamos a ver ahora, cada una tiene su proceso o su procedimiento de toma de decisiones que le es característica. La función administrativa también lo ejercen los órganos no estatales, que no integran la administración. Y volvemos a una expresión de Barra. Una expresión bastante oscura y parece un trabalengua, pero que cuando ustedes se la memoricen le va a resultar muy útil. Barra habla de la delegación transestructural de cometidos. ¿Delegación por qué? Porque se le pasa el ejercicio de determinada función administrativa a alguien que no integra la administración. Como por ejemplo, un concesionario de servicios públicos, como por ejemplo un colegio profesional, el colegio de abogados, al cual ustedes se van a matricular cuando se reciban, o alguien para que administre un puerto, como el consorcio del puerto de Bahía Blanca. Se le transfieren todas esas actividades, se le delegan esas actividades. Ahora, la palabra delegación se utiliza para cuando se delega cuando se transfiere una competencia dentro de la administración pública. Un ministro le delega a un secretario la posibilidad de hacer algo. Y esta no es una delegación típica, es una delegación transestructural. ¿Por qué? Porque va fuera de la estructura del Estado, fuera de la estructura de la administración. Se lo pasa a alguien que no es estatal, que está fuera de esa estructura. Entonces, ejercen también la función administrativa no solo los tres poderes del Estado, sino también otros entes que están fuera de mi vieja que me llama, digamos, que ejercen fuera de la administración pública. Ahora bien, ¿qué es lo que caracteriza
a la función administrativa dentro de la... A ver, perdón un cachito, vamos a sacarle el volumen. ¿Qué es lo que caracteriza el ejercicio de la función administrativa dentro de la administración pública? Que allí lo realiza la función administrativa hacia afuera, en el cumplimiento del principio del artículo 99, inciso primero, que dice que es el Poder Ejecutivo el que tiene que administrar el país. Es una actividad permanente, continua e indispensable para la sociedad. En cambio, el ejercicio de la función administrativa por parte del Poder Legislativo y el Poder Judicial es un soporte de sus otras actividades, como por ejemplo, el Poder Judicial, cuando compra computadoras o nombra personal, bueno, allí su actividad principal sigue siendo la de ejercer la función judicial utilizando el procedimiento silogístico. Ahora, si no tiene papel, si no tiene computadora y si no tiene personal, no lo puede hacer. Si el Poder Legislativo no tiene personas que limpie y que desinfecten en esta época de pandemia el recinto, bueno, no puede hacer ni siquiera las sesiones virtuales. Entonces, necesita como soporte de su actividad principal y hacia adentro de esa actividad el ejercicio de la función administrativa, porque tiene que contratar empresa de limpieza, ordenanza, comprar lavandina, etcétera, etcétera. Pero siempre es hacia adentro y como soporte de su actividad. La administración ejerce hacia afuera para, de manera continua, para satisfacer el bien común. Y la última de las metáforas que utiliza de una manera bastante visual y convincente Bianchi es su visión del ejercicio de la función administrativa como un sistema solar, digamos. En el centro que está la administración pública, esta administración que de manera jerárquica, piramidal, ejerce el ejercicio de la función administrativa, y en donde la cabeza tiene el control absoluto de todo lo que hacen los inferiores. Puede revisar de manera integral lo que realizan los inferiores, el derecho administrativo reina en todo su ámbito, y por ejemplo, este principio de la jerarquía se manifiesta en la posibilidad de revisar por parte del superior de lo que hacen los inferiores. Hay dos recursos básicos: el recurso de revocatoria para que la misma actividad que dictó, la misma autoridad que dictó un acto administrativo lo revise, pero también está el recurso jerárquico, en donde el superior puede revisar la integralidad de la decisión que tomó el inferior. Puede ver la legalidad, es decir, si el acto está dictado conforme a derecho o no, pero también, y esto grábenselo porque es una expresión clásica del derecho administrativo, las cuestiones de mérito, oportunidad y conveniencia. Es decir, si está bien tomada la decisión, si es oportuna o hay que dilatarla en el tiempo, o si es conveniente para la administración pública, para la población o para el tesoro. Entonces, puede revisar integralmente. Cuando nos vamos alejando de la aplicación integral del derecho administrativo, lo primero que encontramos fuera de ese sol central de la administración centralizada son las entidades autárquicas. Las entidades autárquicas están creadas o por el Poder Ejecutivo o por el Congreso para desempeñar determinadas actividades concretas, determinadas y generalmente vinculadas a temas técnicos. La AFIP es una entidad autárquica destinada y capacitada para cobrar impuestos y administrar los tributos. La Comisión Nacional de Valores para regular la vida de las sociedades que cotizan en bolsa. Los entes reguladores de servicios públicos, bueno, tienen una capacidad técnica especial para controlar la electricidad, el gas o cualquier otro servicio público. Entonces, esa es la primera esfera. En relación a esta esfera, la posibilidad de control jerárquico es bastante más limitada. ¿Por qué? Porque como no se revisan por el recurso jerárquico, sino por un recurso especial previsto en el reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, que se llama recurso de alzada. Y por el recurso de alzada, cuando el organismo descentralizado autárquico fue creado por una ley del Congreso, puede revisar únicamente la legitimidad de ese acto
ese acto administrativo, no las cuestiones de mérito, oportunidad y conveniencia, que son ponderadas técnicamente por el ente autárquico, que precisamente para eso se lo creó. Cuando nos vamos alejando, encontramos las personas de derecho público no estatal, a donde se produce esta delegación transestructural de cometidos para que controlen la matrícula de una profesión o ejerzan determinada actividad, como el consorcio del puerto de Bahía Blanca. Y luego tenemos las sociedades del Estado, en donde el 100% del capital es estatal, habitualmente desarrollan algún servicio público, como los ferrocarriles, como AISA, la empresa prestadora del servicio de agua y saneamiento en la zona de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Y más alejados de este sol central de la administración pública, tenemos la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Cuanto más nos vamos alejando de ese centro, menos influencia tiene el derecho administrativo y tiene, sí, más influencia el derecho privado. Lo cual no quiere decir que aquellas que están más alejadas de ese centro están completamente desvinculados de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo y quizá de los principios constitucionales que regulan la actividad del Estado. Porque recordemos que aquella sociedad petroquímica Bahía Blanca tiene determinadas prebendas y determinadas facultades que salen del derecho común, derecho exorbitante, fuera de la órbita del derecho común. Entonces, tiene obligaciones para con los particulares. La Buenos Aires es un particular, quiere ver esos papeles, se los tiene que mostrar porque los derechos al debido proceso, a la publicidad de los actos de gobierno, a la responsabilidad de los funcionarios, que en un punto son gobernantes porque son delegados del gobierno central, tienen que cumplir con estos principios básicos de la República, del artículo 1 de la Constitución. Siempre las tareas del derecho administrativo, muchachos, se encarga de realizar este balance tan difícil entre las prerrogativas del Estado y los derechos de los particulares. Básicamente eso es lo que da sentido y entre los extremos tan complejos que se tiene que mover el derecho administrativo. Es por ello que básicamente esta pugna es la que vamos a tratar de estudiar a lo largo de todo el año y que empezamos en este primer videito. Ahora seguimos más adelante con más función administrativa y más ejercicio de esta función por parte de otros organismos que están fuera de la administración pública.